Buenas tardes, señores, a su programa Gran Impacto, Colisión de Ideas. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos ya en el programa anterior, que es aquel de los papeles de Panamá. Es un tema sumamente importante e interesante y bastante extenso, ¿no? Porque es un escándalo a nivel mundial, ¿no? Envuelve líderes de los principales países del mundo, o sus asociados. Hay una gran cantidad también de personas que son reconocidas en el ámbito de las artes, de la literatura, personas que quizás son conocidas deportistas, ¿no? Son reconocidas por diversos motivos, aun cuando no necesariamente estén envueltos con gobiernos. Entonces, por eso este escándalo es sumamente interesante e importante. Posiblemente tengamos que tratar el tema en los próximos programas también, porque van a ir saliendo nueva información. Según se van llevando los casos a juicio en los diferentes países, durante los juicios también va a surgir material noticioso y así sucesivamente. Veamos nuestra primera diapositiva. Aquí mi nombre es Virgilio Rodríguez, mi productor asociado es Manuel Núñez, él también va a participar en el programa dentro de un rato. Pueden ver en pantalla nuestras direcciones de Twitter, es un medio muy efectivo para hacer comentarios rápidos, ¿no? Y discutir información que acaba de salir. A aquellos que usan ese sistema, pues los alentamos a que nos den seguimiento por ese método. Somos miembros de la Sociedad Muro, es una sociedad que ha sido creada para tratar de trabajar para que se logre construir una barrera fronteriza física que separe a la República Dominicana de Haití. Esa barrera es sumamente importante por muchísimas razones. No es solamente por el control migratorio, el cual es bastante importante, no lo vamos a minimizar. Un país no puede funcionar bien cuando de otro país vienen cientos de miles o millones de personas a quitarle puestos de trabajo a los dominicanos que lo necesitan, porque a veces a alguna gente se le olvida que en este país la tasa de desempleo ronda el 15% y la tasa de desempleo entre los jóvenes ronda el 30%. Un país con un 15 o un 30% de tasa de desempleo no está en condiciones de aceptar cantidades masivas de inmigrantes, especialmente cuando se trata de inmigrantes que son, como decimos, braceros. Es decir, no es lo mismo un inmigrante, por ejemplo, que viene al país como inversionista, que eso le puede ayudar a los dominicanos porque pueden conseguir trabajo a partir de ese inmigrante, o un inmigrante que es un profesional altamente calificado. Ojalá nosotros que vinieran, por ejemplo, médicos muy reconocidos, muy bien formados, científicos, hacen falta en este país muchísimos. Y ese tipo de personas, pues siempre se le debe tener las puertas abiertas, pero cuando se trata de una inmigración descontrolada de braceros, personas que lo único que tienen que ofrecer son dos brazos, cuando ya en el país hay, de acuerdo a la última vez que leímos la información, habían 750,000 dominicanos que quieren conseguir trabajo y no encuentran. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es como decir algo surrealista, ¿no? Que por un lado en un país haya 750,000, 3/4 de ciudadanos de ese país que quieren conseguir trabajo y no encuentran, y al mismo tiempo en ese país estén llegando descontroladamente inmigrantes. Y para colmo de males, el Estado Dominicano se dejó chantajear a base de calumnias, a base de mentiras, y como consecuencia de ese chantaje vulgar, el Estado Dominicano decidió dar 250,000, 250,000 de visas de trabajo a extranjeros. Son visas de trabajo abiertas, no es como algunos creen que esas visas
solamente le permiten a los haitianos trabajar en la construcción o que le permiten trabajar en los campos de caña o en los campos de café. Son visas abiertas. Ellos pueden, una vez que consiguen esas visas, 250,000 visas que le dio el gobierno después que se dejó chantajear, ellos pueden tomar cualquier trabajo, incluyendo cualquier trabajo que uno de los 750,000 dominicanos que están desempleados les gustaría conseguir. Eso sencillamente es un abuso. Y bueno, por una parte le echamos la culpa al gobierno por dejarse chantajear a base de calumnias, pero realmente los verdaderos monstruos son los que están detrás de ese chantaje. Son individuos que no se le puede ni siquiera decir seres humanos porque no tienen la menor cantidad las menores cualidades que se espera de un ser humano. Nosotros pensamos que la palabra que mejor se le puede decir a ellos son monstruos. Los chantajistas que forzaron al Estado Dominicano a dar 250,000 visas de trabajo a extranjeros en un país donde ellos saben, los chantajistas saben que hay 750,000 dominicanos buscando trabajo y no encuentran. Esos chantajistas son monstruos. Y ellos saben perfectamente quiénes son. Entonces, el muro, la barrera fronteriza es parte de eso. Es parte de proteger las fuentes de trabajo de los dominicanos para que los 750,000 dominicanos que quieren conseguir trabajo y no puedan conseguir trabajo. Porque los dominicanos también necesitan trabajo, también tienen hijos, también son padres de familia. ¿O es que acaso nada más son los extranjeros que necesitan el pan de cada día? Entonces, la construcción del muro fronterizo es parte de eso, parte de ayudar a 750,000 dominicanos en su país, en República Dominicana, a conseguir trabajo. Pero no es solamente eso, no es solamente eso. También tenemos un problema con los medios de salud, los hospitales. A cada rato salen informes de hospitales donde los médicos dicen que un 35, un 40, hasta más % de los pacientes son extranjeros. Entonces, si un médico tiene que dedicar el 40% de su tiempo a extranjeros, pues evidentemente que ese tiempo no se lo puede dedicar también a los dominicanos, ¿no? Porque el médico trabaja 8, 9 o 10 horas diarias y si le tienen que dedicar la mitad o la tercera o la cuarta parte de su tiempo a extranjeros, pues es un tiempo que no se le puede dedicar a los dominicanos. Parece que ese tipo de análisis hay gente que no lo sabe, hay que explicárselo. Entonces, el Estado está gastando muchísimo dinero en hospitales. Por ejemplo, en Higüey hace poco que se inauguró un hospital, hace días. Pero en Higüey también hemos visto un reportaje que dice que en el hospital que anterior, cerca de por lo menos un 35% de los pacientes eran haitianos. Y cuando se sepa que hay un hospital nuevo, va a haber más pacientes haitianos, porque se genera una mafia que trae personas de Haití a usar los hospitales nuevos. Ellos se enteran y no les importa si tienen que ir de un punto a otro de la isla. Entonces nosotros, ¿para quién estamos haciendo hospitales? ¿Es para los dominicanos o para los extranjeros? Debería ser para los dominicanos, porque los dominicanos somos los que vamos a tener que pagar por esos hospitales que en muchos casos se hacen con préstamos o se hacen a base de déficit, que es lo mismo, porque el Estado gasta más dinero de lo que recibe en impuestos, pero eventualmente eso genera un déficit que vamos a tener que pagar. Y yo creo que debemos de dejar ya de pagar, de asumir deudas que tenemos que pagar para resolver problemas que los extranjeros deberían resolver ellos. Y aquellos, los chantajistas que supuestamente quieren ayudar a los extranjeros a resolver su problema, si de verdad lo quieren ayudar, tienen dos opciones. Una es invertir en el país de los extranjeros, ayudarlo allá, construir hospitales allá en el país de los extranjeros. Y la otra es tratar de posibilitar que esos extranjeros lleguen al país de los chantajistas. Pues los chantajistas, por lo general, son de países que son mucho más desarrollados que la República Dominicana, mucho mayores en extensión, mucho menos poblados. Ellos están en mucho mejor posición que la República Dominicana para absorber inmigrantes. No lo hacen porque ellos saben que políticamente en los países de ellos es sumamente difícil convencer a sus conciudadanos de admitir más inmigrantes.
Entonces dice, bueno, como no lo podemos traer para acá, ni queremos gastar en Haití, vamos a resolver el problema, vamos a ayudarlo simplemente chantajeando, el chantaje es un crimen, chantajeando a los dominicanos para que ellos se vean obligados a darle a esos extranjeros la ayuda que los extranjeros necesitan, pero que nosotros no le vamos a dar. Así piensan esta gente. Es una monstruosidad lo que están haciendo. Entonces, con la barrera fronteriza, pues vamos a tratar de ver si eso se resuelve o por lo menos esa situación mejora. También tenemos problemas de índole sanitario. En el país vecino la salud pública es un gran problema y la salud pública en cualquier momento, al ser muy deficientes, pueden surgir brotes epidémicos de enfermedades muy graves, como por ejemplo el ébola. Entonces, en un caso así, si una vez que tengamos el muro, tengamos la barrera fronteriza, si surge un brote epidémico en el país vecino, podríamos cerrar la frontera, por lo menos por un tiempo limitado. Y yo creo que los chantajistas deberían entender eso, deberían entender que tenemos esa necesidad. También tenemos problemas de protección al medio ambiente. No queremos que el medio ambiente desaparezca como ya desapareció en el país vecino. Y quisiéramos que los chantajistas nos permitieran proteger el medio ambiente. Por todas esas razones necesitamos construir una barrera fronteriza y nuestra sociedad muro ha sido creada para trabajar en esa dirección, unirnos a otras fuerzas que también quieren trabajar en esa dirección, contribuir a eso porque es una causa verdaderamente importante. Es una obra que debe recibir prioridad 1 de cualquiera que surja, cualquier gobierno que surja y cualquier candidato serio que quiera llegar a la presidencia. Vamos, señores, a pasar al tema de hoy, ¿no? Los papeles de Panamá. Vamos a recordarles lo que es una compañía de ultramar brevemente. Las compañías de ultramar son compañías que se crean en un país que es distinto al país de los dueños de la compañía y distinto al país donde la compañía va a operar. Eso se hace a veces por buenas razones, es decir, por razones, vamos a decir, legítimas o legales, y a veces por razones no legítimas, como por ejemplo blanqueado de capitales, evasión de impuestos, etc. Pero en principio es posible tener una compañía de ultramar sin necesidad de caer en nada ilícito. Es decir, el que una persona tenga una compañía de este índole no significa automáticamente que esa persona esté haciendo lo mal hecho. Es posible que lo esté haciendo, pero no necesariamente. ¿En qué consisten los papeles de Panamá? Bueno, los papeles de Panamá son una serie de documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca. ¿Por qué es importante esa firma? Porque es una de las 5 mayores del mundo que se especializan en este asunto de la construcción, o mejor dicho, de la incorporación de este tipo de compañías de ultramar. Los detractores de esta firma dicen que es una firma que se especializa en evasión de impuestos. Por ahí hay reportes de que en las compañías que crea esa firma a veces aparece la misma persona miles de veces, una misma persona aparece como que es directivo de miles de compañías, lo cual realmente no es factible. Bueno, hay una serie de preocupaciones con relación a la firma de abogados, pero el caso fue que se obtuvo una filtración de documentos de esa firma, una filtración bastante grande, una filtración de 11 millones y medio de documentos confidenciales, donde se incluían nombres de compañías, nombres de los ejecutivos y una serie de datos, ¿no? Relacionados a las operaciones de esas compañías. Entonces, en total, son más de 200.000 compañías sobre un periodo de 40 años. Es decir, hay mucha tela por donde cortar. Los investigadores, las personas que están procesando esos documentos, y vamos a decir en breve
cómo llegó a ser que esos documentos llegaron al poder de la prensa, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Hay un consorcio que se llama Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Son unos 370 periodistas de un centenar de medios, 76 países, y han estado trabajando sobre estos documentos, los filtrados, por unos 12 meses, analizándolos, ¿no? Vamos a tomar una pequeña pausa. ¿Cuáles son los problemas del país? Inseguridad, desempleo, falta de servicios, pobreza extrema, inmigración ilegal, corrupción. Votando por lo mismo no tendrá resultados diferentes. Vota 10 por Pelegrín Castillo, el verdadero cambio. Fuerza Nacional Progresista, Polo Soberano. Ellos decidieron entregarles los empleos, entregar los hospitales, entregar las escuelas, entregar la nacionalidad. Ahora te toca a ti decidir para recuperar el país. Defiende tu patria de esta suplantación. Patria solo hay una. Vota por la patria. Vota 10 por Manuel Núñez, Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. Si continuamos, ellos cometieron un gravísimo error, que es que recibieron fondos de un gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, a través de esa agencia que es tan controversial y ha causado tantos problemas en tantos países, que ha sido expulsada de varios países por sus actividades, que han sido determinadas que son contrarias al orden institucional de algunos países, que son desestabilizadoras, que son destructivas. Esa agencia que se llama la USAID, la USAID, una agencia que ha sido rechazada en tantos sitios. Entonces, esta agencia, bueno, vamos a aclarar algo. La agencia de por sí no hace nada malo. La agencia, la USAID, es sencillamente una institución, ¿no? Los que hacen son la gente que están adentro y ellos responden a la administración que esté en gobierno, en el gobierno de los Estados Unidos. En este caso es la administración del señor Barack Obama. Entonces, lo que decimos de la USAID realmente debemos decirlo sobre la administración de Barack Obama, porque ellos son los que están a cargo de esa institución y ellos son los que están supuestos a supervisar esa institución y asegurarse de que no se comporte en una manera que genere rechazo de la población local, donde ellos supuestamente están contribuyendo al desarrollo de esa población. Entonces, al recibir fondos de esta institución, pues se crea una serie de preguntas, ¿no? Porque la gente dice, bueno, si ellos están recibiendo fondos del Estado de los Estados Unidos, existe una alta probabilidad de que los que dan el dinero están controlando la investigación. Entonces, por ejemplo, hemos visto que relativamente pocas personas de Estados Unidos han salido a relucir en estos papeles. Y que sepamos, ninguno de los funcionarios del Estado norteamericano, de Estados Unidos, ni siquiera de administraciones anteriores, han salido a relucir, por lo menos no todavía. Entonces la gente se pregunta y dice, bueno, ¿será una coincidencia que precisamente el país del gobierno que paga por la investigación no tiene a nadie en la investigación? Puede ser una coincidencia, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos es un país de personas honestas o personas que no les interesa la evasión de impuestos. Podría ser. Pero también puede ser que las personas que están pagando por la información se dieron a la tarea de controlar la información que sale de esa investigación y que posiblemente el hecho de que la USAID se haya metido en esto a dar dinero es parte de la explicación de por qué relativamente pocos estadounidenses han salido a relucir. En otras palabras, estos periodistas, que posiblemente son personas muy serias, muy capaces, muy profesionales, enlodaron su propio trabajo aceptando fondos de esta institución que, aunque no hubiera sido controversial, el simple hecho de que es una institución de un gobierno que puede estar
involucrado en alguna de esas compañías o personas de ese país pueden estar involucrados. Si usted recibe fondos de ese gobierno, ya eso le pone en tela de juicio la integridad del trabajo de esos periodistas. Fue un error gravísimo que cometieron. Pero a pesar de ese error, eso no significa que todo lo que ellos digan no tiene valor. Hay muchas cosas que tienen valor. Los documentos son documentos y se pueden analizar. La pregunta es, ¿podría ser que algunos de esos documentos que estaban en el grupo han sido destruidos o eliminados? Eso no lo sabremos. Por ahora no lo sabemos. Vamos a hablar un poquito de la gestación de esta filtración. ¿Cómo llegó a darse el caso? ¿Cómo llegaron esos documentos al poder a las manos de la prensa, ¿no? Porque eso no ocurrió así de golpe, hubo un proceso. Entonces vamos a mencionar algunos de los puntos claves de ese proceso. A finales del 2014, una fuente mandó un mensaje muy corto, un mensaje un poco críptico a un periódico alemán, mejor dicho, específicamente a un periodista de nombre Obermeier, de un periódico alemán llamado el Süddeutsche Zeitung, o sea, periódico del sur de Alemania, quiere decir. Y entonces le ofreció unos documentos. El señor en ningún momento se mostró interesado por dinero, pero exigió que se tomaran una serie de medidas de seguridad. Quizá ustedes pueden recordar que en nuestros primeros 2 programas hablamos de la seguridad informática. Y sin duda este señor conocía muy bien el aspecto de la seguridad informática. Ellos, hasta donde sabemos, la fuente nunca se reunió en físico con los periodistas, sino se comunicó electrónicamente y las comunicaciones fueron codificadas o encriptadas. Si ven nuestros primeros programas que están en YouTube, ustedes se podrán dar cuenta, ¿no?, de lo que estamos hablando. Por separado, el fisco alemán había comprado algunos documentos también relacionados a esta firma, la Mossack Fonseca, y ya se habían conducido algunas redadas por eso, pero era una cantidad de documentos mucho menor. Y en ese caso el informante era otro y ese informante fue pagado por el gobierno alemán por la información con relación a la misma firma de abogados. Entonces los periodistas alemanes de ese periódico, el periódico del sur de Alemania, se pasaron varios meses verificando los documentos, asegurándose de que eran documentos legítimos, que no habían sido adulterados, y después pasaron a tomar otras acciones. En abril del 2015, los periodistas alemanes entregaron los documentos a la organización que ya dijimos, el consorcio, el ICIJ, que ya existía. Le entregaron a ellos, no todos, sino los primeros discos con información filtrada de esta filtración. En junio del año pasado, o sea, unos meses más tarde, ya ellos habían creado una aplicación web y unas herramientas de comunicación segura. Es algo que tenemos que seguir remachando, la seguridad informática, las comunicaciones seguras, las codificaciones, lo que discutimos en nuestros primeros 2 programas, ¿no? Esta gente sabía de la importancia de eso, sabía de que los periodistas tenían que comunicarse entre ellos sin miedo de que pudieran ser interceptados por terceras personas, un grupo grande de periodistas. Entonces por eso desarrollaron unas herramientas especiales para eso. Y para el 30 de junio del año pasado, hubo una reunión en Washington de 30 periodistas para conocer detalles, las primeras revelaciones y trazar la agenda de trabajo. Entonces, sobre 10 meses, los siguientes 10 meses se usaron 35 servidores, una cantidad masiva de información, ¿no?, una cantidad masiva de documentos. Había también que hacer búsquedas, ¿no?, para encontrar las conexiones entre un documento y otro, las veces que la misma persona aparece en distintos documentos, etc.
Para eso había que usar mucha capacidad de computación. Usaron unos 35 servidores muy capaces. Se hicieron unas 5 actualizaciones de base de datos. Y entonces se acordó que el 3 de abril de este año sería la fecha para la publicación simultánea por diversos medios, ¿no? En el mundo iban a publicar simultáneamente. Y entonces por eso así llegamos acá, ¿no? A abril del 2016, donde estamos. O sea que estas revelaciones, así ya a la luz pública, tienen poco menos de unos 10 días más o menos, semana y media. Por eso es que vamos a seguir tratando este tema, porque va a seguir saliendo información, especialmente en la medida en que las autoridades se encargan de procesar estos documentos y entonces empiezan a someter a la justicia a los individuos que se han encontrado que hayan cometido faltas, porque algunos de los que están en esa lista no han cometido ninguna falta realmente, y quizás nunca se demuestre que le hayan cometido falta, pero sí dentro de ese grupo los que han cometido faltas graves pues pueden ser sometidos a la justicia por los diversos gobiernos, los gobiernos correspondientes, ¿no? Esto es un asunto que es mundial. Vamos a recordar ahora sobre la República Dominicana. En el caso de la República Dominicana ya se ha determinado que de estas compañías de ultramar hay casi 500 compañías, unos 57 clientes, 67 beneficiarios, casi 200 accionistas en total. Y ya hay por ahí una lista de nombres, ¿no? que anda circulando por ahí. En algunos medios la han publicado. La Procuraduría General de la República oficialmente ya pidió ayuda al gobierno panameño y está trabajando en eso, ¿no? Para determinar, según ellos dicen, si alguno de los dominicanos implicados en esta filtración de documentos ha violado la ley. Es posible que no la hayan violado, es posible, pero eso hay que investigarlo. Los nombres que aparecen en esa lista ya habían aparecido anteriormente en otra lista relacionada con un banco suizo. Hubo otra especie de filtración el año pasado y entonces son más o menos la misma gente. Las personas que han sido mencionadas no son los grandes líderes de ningún partido, no son personas, vamos a decir, o la esposa o el hermano de ninguna de las grandes líderes o de los grandes grupos empresariales, pero se va a investigar, ¿no? Van a tratar de buscar conexiones, ¿no? A veces las personas que están en los documentos son testaferros, ¿no? Y realmente responden a otros intereses. Todo eso hay que investigarlo. Vamos entonces a mencionar algunos casos específicos, algunos de ellos ya lo habíamos mencionado. Recordamos la gran estrella del fútbol, Leo Messi, él y su padre son los beneficiarios de una de estas compañías de ultramar llamada Megastar Enterprises. Ya ambos estaban bajo juicio en España por evasión fiscal, pero es un juicio donde todavía no ha habido un veredicto. Por tanto, es posible todavía que el señor Messi y su padre sean encontrados no culpables de ninguna violación. Hay que recordar eso. Y ellos, por supuesto, niegan que hayan cometido ningún hecho ilícito. Es posible también que si lo cometieron, quizás haya sido por asuntos de malos consejos, ¿no? Porque, por supuesto, el señor Messi no es un experto en leyes impositivas y en este tipo de cosas. Si él está involucrado en algo, seguramente fue porque se lo recomendó alguno de sus consejeros económicos y quizás le dijo, no, todo eso está bien, llévate de nosotros somos los que sabemos. Y bueno, mientras tanto hay ese problema.
¿Cuáles son los problemas del país? Inseguridad, desempleo, falta de servicios, pobreza extrema, inmigración ilegal, corrupción. Votando por lo mismo no tendrás resultados diferentes. Vota 10 por Pelegrín Castillo, el verdadero cambio. Fuerza Nacional Progresista, Polo Soberano. Ellos decidieron entregarles los empleos, entregar los hospitales, entregar las escuelas, entregar la nacionalidad. Ahora te toca a ti decidir para recuperar el país. Defiende tu patria de esta suplantación. Patria solo hay una. Vota por la patria. Vota 10 por Manuel Núñez, Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. Ya mencionamos el caso también del ex primer ministro de Islandia, el señor Gunnlaugsson. Parece que ya él se vio obligado a renunciar, aunque en un momento dijo como que no, por un problema que tenía con una compañía. En el caso de él, la compañía tenía millones de dólares en uno de los bancos que fracasó en Islandia durante la crisis. ¿Y qué ocurre? Que él, por supuesto, no quería perder su dinero. Entonces, él, siendo miembro del gobierno, participó en el proceso de rescate de esos bancos y, por supuesto, él trató de que los ahorrantes no perdieran dinero, pero no se sabía en ese momento que él era uno de esos ahorrantes. Es decir, él no estaba figurando por nombre, sino la compañía de él, que él en un momento se la vendió a su esposa por un total de $1, ¿no? O sea, la compañía eventualmente pasó a manos de su esposa. Pero él ha quedado muy mal en este aspecto y nosotros vamos a mostrar ahora un video donde se ve la entrevista original que le hicieron a él. A él lo llevaron engañados a esa entrevista, porque le dijeron que era una entrevista para tratar sobre otro tema, sobre cómo su país se había recobrado de la crisis mundial. Y de buenas a primeras empezaron a hacerles preguntas sobre este problema, ¿no? Y él trató de negar cosas, pero los periodistas se habían preparado. Fue una emboscada mediática. Si continuamos, ya vieron ustedes el video, ¿no?, de esta emboscada, ¿no?, que le tendieron al ministro, sus reacciones y todo eso. Claramente son los de una persona, vamos a decir, que sabía que había hecho algunas cosas turbias, ¿no? Y por eso ya no es el primer ministro de Islandia, aunque él como que tiene esperanza de volver, pero mientras tanto no lo es. Vamos a mencionar otra vez el caso del primer ministro Cameron, que es una persona muy importante, el primer ministro de Inglaterra, una de las grandes potencias, ¿no?, del mundo. El recordar que él tenía problemas por una compañía que había creado su padre, él después la heredó. El principal problema de él es que él no fue muy transparente, ¿no? Cuando le empezaron a preguntar sobre este caso, ¿no?, qué ha pasado con esa compañía, él fue como dando la información gota a gota, ¿no? Un día decía una cosa, después añadía otro detalle al otro día y así sucesivamente. Es decir, que hasta ahora no se ha demostrado que el primer ministro Cameron ha hecho nada ilegal. Es bueno que esté claro eso, y es posible que no lo haya hecho en lo absoluto. Pero su manejo está claro que no ha sido el adecuado. Miles de personas han salido a protestar frente al Palacio de Gobierno, del primer ministro. Él, una de las cosas que ha hecho que es positivo es que él ha dado a conocer su reporte de impuestos, ¿no? Todos los detalles, que no tenía que hacerlo, pero decidió hacerlo como una forma de que la gente se convenza, ¿no?, de que él no ha hecho nada malo. Sin embargo, una publicación muy influyente, una revista muy influyente, El Economista, ¿no?, en inglés The Economist, ya ha pedido su renuncia, ¿no? Y es posible que hayan más pedidos como ese, ¿no?, por la forma como él ha manejado este caso.
Vamos ahora a mencionar otro líder muy importante, es el señor Putin, ¿no? de Rusia, el primer ministro de Rusia, una persona que ha estado en el poder por muchos años. Lo primero que vamos a aclarar es que el señor Putin no figura en ningún documento por nombre, él no está envuelto en nada de este caso. Sin embargo, su nombre ha salido a relucir en la prensa porque personas muy cercanas a él, amigos de infancia, personas que han tenido trabajos cercanos a la posición de él, ¿no? Él es el presidente, ¿no? En Rusia hay presidente, hay primer ministro. Él ha sido ambos, ¿no? Él ha sido las dos cosas, pero en este momento es presidente. Entonces, personas muy cercanas a él han aparecido en estos papeles y algunos han aparecido con fortunas muy, pero muy altas que la gente no entiende por qué, de dónde ha salido ese dinero. Se menciona mucho el caso de un músico ruso, donde es dueño de unas compañías que manejan sumas sumamente altas de dinero, cientos de millones de dólares. Y la gente no se explica cómo un músico puede llegar a ese tipo de fortuna, porque aparentemente él no era de una familia adinerada, ¿no? Que se puede decir que heredó ese dinero. Entonces, naturalmente, hay personas que quieren que uno crea, ¿no? Que ese dinero quizás o lo consiguió a través de la influencia, ¿no? De su amigo y las otras personas allegadas, ¿no? Que fue un asunto de que ellos hicieron ese dinero a través de la influencia de las amistades, ¿no? Con el señor Putin. O incluso algunos quieren decir que el dinero realmente es de Putin, ¿no? Y que ellos son testaferros, pero eso no se ha demostrado. O sea que hasta ahora hay que pensar que el señor Putin es totalmente inocente porque su nombre no aparece por ningún lado, pero hay una sombra de duda, ¿no? Por las relaciones entre las personas que aparecen y él, relaciones cercanas. Otro caso muy importante es el de China, China popular, la China continental. Hay un total de 8 miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino, ¿no? El nivel más alto, ¿no? Del gobierno de China, que aparecen ellos por nombre, también aparecen allegados en todo este tipo de compañías. Hasta ahora no se ha podido... no se ha demostrado, ¿no? que ellos han estado en acciones ilícitas, pero sí ha habido en China, se ha reportado que ha habido una supresión de información, que hay mucha información sobre este caso que no está llegando al público chino. Y pues eso contribuye, ¿no? a fomentar más sospechas, ¿no? Dice, bueno, si nadie ha hecho nada malo, ¿para qué hay que de alguna forma acallar esto? Que lo lea todo el mundo, pero no es lo que se está haciendo ahora mismo. Esas personas también aparecen con fortunas un poco altas, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo ellos pueden hacer esa fortuna? Pues se está investigando, ¿no? O sea, fíjense que ya a qué nivel estamos: Inglaterra, Francia y China. Inglaterra, China y Rusia, ¿no? Fue que dijimos. Hay asuntos también que tienen que ver con Francia, pero no lo hemos mencionado. Entonces, un caso ya un poco más cercano a nuestro continente es el caso de la presidente de Brasil. Para entenderlo mejor, vamos a recordar que a ellos tenían un problema muy grande, una investigación que se llama la investigación del caso Lavacarro. En portugués, naturalmente, es el nombre. Y parte de esa investigación cubre lo de la compañía Petrobras, que es la compañía que se encarga, los dueños del petróleo en Brasil. Entonces, ahí había un gran problema porque un grupo de firmas, entre ellas Odebrecht, habían hecho una especie de cartel para fijar los precios de los proyectos de Petrobras, ¿no? Entonces Petrobras supuestamente hacía unas subastas de proyectos, ¿no? Es decir, los proyectos se hacían por licitaciones y todo parecía muy transparente, pero ¿qué pasa? Que eran solamente unas cuantas firmas que participaban y entre ellas se repartían los proyectos. Entonces ellos se ponían de acuerdo y decían, bueno, este proyecto te lo va a ganar tú.
tú puedes poner ahí el precio que tú quieras y nosotros vamos a poner un precio más alto que el tuyo para que tú ganes. Pero naturalmente después en el próximo proyecto le tocaba a otro, entonces ahí se podía poner el precio que quisiera, un precio bastante alto, y los demás lo ponían más alto todavía porque a él le tocaba ganar, y así se iban repartiendo los proyectos. Entonces, en este caso, como la gente de adentro se daban cuenta, porque ellos se daban cuenta, podían verificar que todas las cotizaciones estaban sobrevaluadas, ¿no? Dicho sea de paso, aquí en el país tenemos un problema con una sobrevaluación de Odebrecht, la planta de Punta Catalina. Se supone que unos chinos la iban a hacer por cerca de 900 millones y Odebrecht estaba por más de 2.000 millones, más del 2 por 1, ¿no? Eso no está muy bien explicado por qué tanta la diferencia. Pero ellos en aquel caso sí se sabe qué era lo que estaba pasando. Ellos se ponían de acuerdo entre las firmas, sabían quién iba a ganar y quién iba a ganar podía poner la cotización muy alta porque los otros se ponían de acuerdo para que fuera más alta. Entonces ellos le daban soborno a personas dentro de la compañía de Petrobras y también a los políticos para que los políticos se hicieran los de la vista gorda en esto. A raíz de esto, el señor Marcelo Odebrecht terminó sentenciado casi a 20 años de cárcel por pagar más de 30 millones en sobornos. Petrobras, según cálculos que hemos visto, perdió más de 16.000 millones de dólares en las sobrevaluaciones y de eso unos 2.000 millones se gastaron en sobornos directos a políticos corruptos, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, usted dice, bueno, ¿cómo caemos ahora con lo de los papeles de Panamá, ¿no? El caso de la señora Rousseff. Lo que ha ocurrido es que 57 personas que ya estaban implicadas en el caso, en la operación Lavacarro, en lo que estamos hablando, el problema de Petrobras y otras cosas relacionadas, también aparecen en los papeles de Panamá, en este tipo de compañías, ¿no? O sea que ahí se ve que claramente hay una conexión, ¿no? En este caso, entre actividades ilícitas y este tipo de compañías, aunque hay gente que la usa para fines lícitos, pues ya esto que está metido en escándalo, ¿no? Un escándalo donde ya hay personas que van a estar presos por 20 años, también andan metidos en estas compañías, pues usted puede ver, ¿no? De que las conexiones. Entonces esto le ha añadido leña al fuego, ¿no? Leña al fuego, vamos a decir, la hoguera que está tratando de devorar, ¿no? a la presidente de Brasil, a la señora Rousseff. Hay ya un proceso de destitución en marcha. Ella ha perdido aliados importantes, entre ellos el vicepresidente del país, que era un aliado, ya no lo es. Naturalmente, si la señora es destituida, pues ese señor va a pasar a ser el presidente de Brasil. Es muy posible que ocurra. Ha perdido otros aliados. Ella también cometió un error, que fue que trató de nombrar al expresidente Lula como ministro de una forma que muy claramente era como para tratar de protegerlo, ¿no? Porque al ser un ministro ya solamente se podía llevar a la justicia a través de la Corte Suprema de Brasil y no a través de una corte ordinaria. Entonces eso también compromete la integridad, ¿no? de la presidenta, porque la gente dice, bueno, usted no tiene que usar las posiciones de ministro para esos fines, ¿no? Si usted necesita un ministro, nómbrelo, pero no di que para protegerlo. Incluso hay una especie de grabación donde más o menos ella admite, ¿no? Le dice a Lula, bueno, si tú crees que esta posición te conviene, no hay problema, porque ellos son del mismo partido. Ella trabajó para Lula, el expresidente Lula. Entonces la situación de esta señora está muy, pero muy fea. Es posible que en uno de los próximos programas tengamos que hablar del próximo presidente de Brasil. Y dicho sea de paso, algunas de las personas de la oposición brasileña también están envueltos en los papeles de Panamá. O sea que cuando viene a ver, ahí se arma un efecto dominó, ¿no? Que caen muchísima gente, una detrás de otra. Vamos a tomar una pequeña pausa.
¿Cuáles son los problemas del país? Inseguridad, desempleo, falta de servicios, pobreza extrema, inmigración ilegal, corrupción. Votando por lo mismo no tendrá resultados diferentes. Vota 10 por Pelegrín Castillo, el verdadero cambio. Fuerza Nacional Progresista, Polo Soberano. Ellos decidieron entregarles los empleos, entregar los hospitales, entregar las escuelas, entregar la nacionalidad. Ahora te toca a ti decidir para recuperar el país. Defiende tu patria de esta suplantación. Patria solo hay una. Vota por la patria. Vota 10 por Manuel Núñez, Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. Bienvenidos de nuevo. Vamos a introducir a nuestro productor asociado Manuel Núñez, quien nos va a hablar de dos casos interesantes, si el tiempo lo permite. Uno envuelve una familia de hoteleros españoles que tienen propiedades, algunos de ellos acá en República Dominicana, y el otro es de los hermanos Almodóvar, que son cineastas muy reconocidos mundialmente. Manuel, por favor. Sí. Bueno, yo creo que este caso del bufete Mossack Fonseca es un caso que implica a mucha gente. Actualmente hay trabajando unos 300 periodistas en el mundo haciendo el escrutinio de los documentos, haciendo todas las notas, y desde luego las revelaciones van a ser cada vez mayores. En el caso de España hay una cantidad de personajes que están implicados y que incluyen desde luego a los hoteleros y a personalidades de mucho peso en España como Pilar de Borbón, Micaela Domecq, a futbolistas como Leo Messi y desde luego naturalmente a gente del espectáculo, porque en los papeles de Panamá tenemos un público diverso. Están los empresarios que ocultan o que lavan una parte de su fortuna. Yo diría que en lugar de decir, como dijiste al principio, de que todo el que ha ido a Panamá no está en una actividad delincuencial, pero todo el que va a Panamá va evadiendo impuestos. Es decir, es el tratar de que el fisco no persiga las intríngulis de su fortuna. Y en el caso de esta gente, pues evidentemente ese ha sido el motivo. Agustín y Pedro Almodóvar tenían una sociedad en Panamá, la Glen Valley, que operó durante 3 años y que sirvió para disimular los ingresos extraordinarios que tuvieron por sus películas primeras, Átame, Tacones Lejanos, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que fueron películas de un gran éxito y que fueron muy rápidamente internacionalizadas y que le generaron grandes cantidades de dinero obtenidas en el extranjero que él trasegó mediante su compañía El Deseo hacia ese tipo de paraíso fiscal que es Panamá. Posteriormente, en el caso de los deportistas, pues ocurre un poco lo mismo. Ellos tienen una cantidad de ingresos, están en todo el tiempo están perseguidos por el fisco y una forma de escapar al fisco es justamente teniendo sociedades de ultramar, compañías carpetas, cuentas bancarias en el extranjero que le permiten desde esos paraísos fiscales disimular grandes porciones de su fortuna e incluso recibir una cantidad importante de los pagos que tienen. O sea, dicho en términos generales, podemos decir que tenemos 5 tipos de público. Tenemos a los dirigentes políticos. Hay una gran cantidad de dirigentes políticos de Venezuela, el país que no ha investigado, porque evidentemente allí toda la prensa y todo el organismo oficial está amordazado, pero en Venezuela hay revelaciones extraordinarias que implican a toda la clase política gobernante venezolana. Igualmente, bueno, mencionaste el caso de Islandia, el caso de Putin, el caso de Poroshenko de Ucrania, el caso de Abdelaziz. Hay alrededor de unos 12 jefes de Estado implicados, empresas
deportistas, celebridades del mundo que también esconden su fortuna. Y junto a todas esas fortunas están las fortunas del narcotráfico y las fortunas del crimen organizado, que también están disimuladas en ese paraíso fiscal de Panamá. Yo creo que Panamá va a dar mucho que beber, porque en la actualidad apenas se está explorando, se está sabiendo un pequeño detalle, porque estamos hablando de que la cantidad de documentos está fluyendo por cuentagotas y no tenemos todavía toda la documentación, pero en el futuro próximo ya hay alrededor de 76 países implicados en la operación de revelaciones. Hay 214,000 compañías creadas por esta situación y hay 14,000 intermediarios implicados en todo el mundo. O sea que de Panamá se van a rebotar, se van a reflejar, a proyectar todas las operaciones en 14 sociedades intermediarias, incluyendo Suiza y paraísos fiscales en Asia. Es decir, que todo esto va a generar la mayor revelación en toda la historia de lo que es el capitalismo en la actualidad, es decir, de los fraudes del capitalismo, de cómo se le saca finanzas al sistema para disimularlas en paraísos fiscales. Muy bien. Sí. Bien, Manuel, este es un tema, como tú dices, que va para largo, ¿no? Y se puede decir, usando la reconocida analogía del iceberg. El iceberg es un bloque de hielo en el mar que es capaz de destruir barcos, hacerlos hundir, como el caso del Titanic, pero que a veces solo se ve arribita, ¿no? El tope, ¿no? Entonces se dice muchas veces, solo podemos ver la parte de arriba del iceberg. Y creo que es el caso aquí con esto de los papeles de Panamá. Vamos a seguirle dando seguimiento, vamos a tratar otros temas también, por supuesto, pero vamos a tener que referirnos sobre este tema más adelante también. Mientras tanto, le damos las gracias por su atención y esperamos contar con el privilegio de su teleaudiencia en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias.